Así que bueno, vamos a ir empezando. La verdad que ahí Hortensia nos manda saludos. Gracias. La verdad que es un gusto de vuelta vernos, estar juntas, y para mí también es un honor, podría decir, si va la palabra, si es un honor que esté Priscila. Nos conocemos de chiquitas, prácticamente criadas juntas, porque nuestros padres eran muy amigos. Eran muy chiquitas. Y bueno, la verdad que es un gusto también tenerla a Mimi, amiga de la infancia, jugando juntas siempre. Así que es un gusto también tenerlas a todas las hermanas, ¿no? Verlas, que están bien, que el Señor las ha cuidado, las ha guardado. Y todas las que están en YouTube, les mando un beso grande, les mandamos un beso grande a todas. Y que bueno, el tema de hoy, que es un tema importante, un tema muy actual, muy real, pueda ser de beneficio para nuestras vidas, para las vidas de las personas que nos rodean, ser de ayuda, de bendición, y que podamos escuchar con atención, porque sin duda tenemos algo hermoso que aprender en esta tarde. Así que voy a pedir 2 oraciones. Le voy a pedir a Nancy y a Mari que tengan a bien orar por esta reunión. Que el Señor abra nuestro corazón, nuestra mente, y que estemos dispuestas a escuchar lo que el Señor tiene para cada una de nosotros. Bueno, oremos, hermanas. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por estos momentos que podemos estar reunidos por este medio, un grupo de tus hijas, Padre Celestial. Padre amado, gracias te damos, Señor, porque somos tus hijas reunidas con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú has puesto en nuestro corazón el deseo de compartir, Señor, de estar aprendiendo más de tu palabra en esta tarde, en esta reunión femenina, Padre Celestial de nuestra iglesia. Gracias te damos, Señor, por las hermanas que están, Señor, por aquellas que están en YouTube también. Te damos gracias, te pedimos que tú bendigas sus hogares, que tú suplas sus necesidades, Padre Celestial. Aquellas que tengan algún problema de salud, Padre Santo, también tú seas dándole alivio, Padre Santo, fortaleciéndola día a día, Padre amado. Y ahora, Padre Celestial, prepara nuestros corazones para escuchar tu palabra, Padre Celestial, sabiendo que tú tienes un propósito en nuestra vida y algo para decirnos en esta tarde, Señor, para que nosotros podamos también, Señor, salir fortificadas en ti, Padre Santo, en tu palabra, Señor, y sabiendo que tú eres un Dios de amor, misericordioso, y estás siempre presto a nuestro auxilio, Padre amado. Gracias te damos, Señor, por estos momentos, y dejamos la reunión en tus manos, y a la hermana que tiene a cargo la entrega de tu palabra en esta tarde, seas tú hablándonos por intermedio de ella, Padre Santo, y la bendigas grandemente. Gracias te damos, Señor, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Señor. Padre amado, continuando delante de tu presencia, te damos las gracias, Señor, porque somos tus hijas. Gracias porque tú eres un Padre que se encarga de cada una de tus hijas, no solo en forma personal, para poder sanar y fortalecernos, guiado por tu verdad, por tu palabra, Señor, y que esta tarde, Señor, lo que tú pusiste en el corazón de las hermanas, Señor, para que podamos oír y estar atentas, Señor, no solo que sirva para nosotros, sino también sea como una herramienta, Señor, para poder saber cómo guiar a otras personas, cómo ayudar, cómo guiarla hacia tu persona también, Señor, que tú traes una sanidad y una libertad verdadera, y por eso te damos las gracias, Padre, porque tú conoces, Señor, de este tema y sabe cómo ayudarnos para poder ser de ayuda, Señor, para otros. Bendice a cada hermana que esté, Señor, escuchando. Guía esta reunión, Señor, y acompáñanos, Señor, ayuda a la hermana que tiene, Señor, en esta tarde
a cargo de la reunión y en cada oración y en cada cosa que vayamos a escuchar, Señor, para que también lo retengamos y perseveremos en ella, Señor, y nos sirva, Señor, a todos. Gracias te damos, Señor Jesús. Dejamos esta oración en el nombre tuyo, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, Mari. Y bueno, también es un gusto tener hermanas de otros lugares. Para las que no conocen, tenemos a Graciela del Maitén, tenemos a Nancy de Bariloche, y en YouTube tenemos varias de Trelew, de Santiago del Estero, de Buenos Aires, también tenemos a Norita de vuelta con nosotros, así que tengo 3 amigas de la infancia, tengo a Mimi, a Norita y a Priscila. Así que bueno, el Señor siempre nos da bendiciones, a pesar del momento que nos toca vivir, el Señor siempre nos alegra con gozo, con bendiciones. Bueno, Priscila. Fernández Oro está, Pali. Sí, Fernández Oro, también. Tenemos 2 de Fernández Oro. Lo que pasa es que yo con el teléfono no las veo a todas. Discúlpenme si alguna no le doy la bienvenida o no la saludo. Bueno, Priscila, te dejamos todo para vos. Bueno, muchas gracias. Y en primer lugar, buenas tardes a todas las que nos saludé. Para mí, la verdad que el honor es mío de estar en esta tarde con ustedes. Te agradezco, Pali, como ella dijo, compartimos mucho de la infancia y de la adolescencia, y estar acá es traer a la memoria un montón de recuerdos hermosos de nuestros padres, de nuestras familias. Así que, bueno, esta época tiene muchas cosas difíciles, pero una de las posibilidades que nos da esta cuarentena es estar juntas a pesar de la distancia. Así que bueno, hoy es posible que desde Buenos Aires yo pueda estar ahí con ustedes. Y estoy muy contenta de acompañar, de compartir este tiempo, tratando un tema que no es muy agradable, que es difícil de abordar, que es doloroso, pero que es muy necesario. Así que yo las felicito porque hayan decidido informarse y capacitarse sobre esta temática tan importante. Vamos, para ayudarnos a comprender mejor algunos conceptos, a ir viendo un power mientras vamos charlando. ¿Les parece? Vamos a ver. Ahí. ¿Ahí lo ven? Sí. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Sí, lo vemos. Perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Muy bien. Esta tarde vamos a pensar un poquito de qué hablamos cuando decimos o nos referimos a la violencia familiar. Como decíamos, no es un tema fácil, pero es un tema muy pertinente y lamentablemente muy actual. Entonces, vamos a pensar primero, o vamos a tratar de definir qué es la violencia en general. Una definición de violencia, una definición técnica de violencia es que es cualquier conducta que se realiza de manera consciente, o sea que no es sin querer, sino que es consciente, es sabiendo, para generar algún tipo de daño en otro, en otra persona. Y según la Organización Mundial de la Salud, la violencia en general es el uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza, porque las amenazas también son violencias, y puede ser contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo o comunidad, y que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones. Esta sería la definición técnica de la violencia en general. Nosotros en esta tarde vamos a hablar de la violencia en la familia.
la violencia familiar. Y en el contexto de la familia, el término violencia hace referencia a las pautas abusivas de relación entre los miembros de una familia. Pautas abusivas de relación entre los miembros de una familia. Y describe el uso de la fuerza física o emocional con el fin de someter a otro. Ahora, nos es un poquito difícil unir estos dos conceptos, ¿no? Violencia con familia. ¿Por qué? Porque como dijimos, la violencia es el uso de la fuerza, del poder, para someter a otro. Significa abusar, maltratar. Y la familia, por otro lado, ¿qué es la familia? Más allá de la configuración familiar, porque hay muchas clases de familia, y en la actualidad mucho más, la familia es el ámbito afectivo que Dios diseñó dentro de un espacio físico compartido para que las personas puedan crecer y desarrollarse a través de vínculos, o sea, uniones humanas íntimas. Entonces, no tiene nada que ver la violencia con la familia, ¿sí? Son cosas que no se pueden unir. Se asocia familia con el lugar de cuidado, de protección, de seguridad. También se relaciona con el lugar donde se transmiten los valores y las creencias, donde se aprende a socializar. Es el primer lugar donde tenemos contacto con padres o las personas que están sustituyendo a la figura de papá y mamá, los hermanos, y donde se aprende a intercambiar afectos y ternura. Entonces, ¿por qué no se puede unir de un modo natural violencia y familia? Cuando hay violencia en la familia, ¿qué es lo que está pasando? Donde debería haber protección, hay abuso. Donde debería ofrecerse estímulo, hay crítica y humillación. Donde la persona debería encontrar refugio, tiene miedo. Donde debería experimentar cuidado amoroso, hay negligencia y abandono. Y donde debería expresarse amor, hay distintas expresiones de odio. O sea que, difícil. Sin embargo, está probado que en más del 60% de las familias se ejerce y se sufre algún tipo de violencia o maltrato. Antes de seguir, vamos a aclarar algunos conceptos claves. No es lo mismo conflicto familiar que violencia familiar. Hay una diferencia, ¿sí? Los conflictos son normales, son propios de la naturaleza. Basta que haya dos opiniones diferentes para que se presente un conflicto. A veces los conflictos son personales, los tenemos con nosotras mismas. Es decir, no nos ponemos de acuerdo con nosotras mismas. Por un lado queremos una cosa y por el otro lado nos gustaría otra. Y entramos en conflicto con nosotras mismas. También hay conflictos entre dos o más personas, cuando piensan de manera diferente. Hay conflictos que son propiamente dichos de la familia, cuando se presentan situaciones nuevas, situaciones de cambio que van avanzando en el ciclo de la familia. Por ejemplo, cuando se forma un nuevo matrimonio, empieza una nueva familia, bueno, hay dos personas que vienen de familias diferentes y va a haber conflictos. Se presenta cuando nace el primer hijo porque hay que reacomodarse, cuando los hijos empiezan la escuela primaria y se empiezan a soltar, cuando entran en la adolescencia, cuando se casan y queda de vuelta el matrimonio, si uno de los dos se va, por el motivo que sea, separación, divorcio, viudez, bueno, todo eso trae conflictos en la familia. Y a esto se suman también, discúlpenme que voy a silenciar el celular.
Los problemas que vienen por las crisis accidentales, las cosas que toman desprevenida a la familia. Una enfermedad repentina, una muerte, un accidente, o podría ser una inundación, un incendio. Todo esto trae conflicto a la familia. Ahora, el conflicto, si está bien resuelto, ayuda a crecer, a madurar, a conocerse más. No es malo en sí mismo si se resuelve de manera saludable. Ahora, si para resolver los conflictos que son normales en todas las familias apelamos a la violencia, no solo no estamos resolviendo el conflicto, sino que lo estamos agravando, estamos convirtiéndolo en un problema grave. Entonces, ¿por qué hay una diferencia? Ya vimos lo que es conflicto. El conflicto se puede resolver de manera saludable y ayudar a crecer. En cambio, cuando hay violencia en la familia, se dan relaciones jerárquicas y desequilibrio de poder. Hay alguien que está arriba y hay otro u otros que están por debajo. En la violencia, cuando hay violencia en la familia, hay una relación no saludable entre los más fuertes y los más débiles. Ahora, el poder no es malo en sí mismo, ¿sí? Si el poder es usado bien, está usado para ayudar a crecer, a madurar, a cuidar al otro. El problema es cuando ese poder se usa para imponer por la fuerza y maltratar a los demás. Entonces, cuando hay violencia en la familia, tenemos que tener en cuenta que hay una víctima, que es la persona en la familia que es maltratada, y un victimario, que es el que maltrata, el maltratador. Y la violencia siempre produce daño. Siempre produce daño. Dijimos, el conflicto, si está bien resuelto, ayuda a crecer. La violencia siempre deja marcas a corto, a mediano y a largo plazo. Algunas características de la familia donde se viven relaciones violentas. Una es la naturalización de la violencia. ¿Qué es naturalizar la violencia? Naturalizar es ver como normal o natural algo que no es ni normal ni natural. Pero como es lo único que yo conozco, no conozco otra cosa, pienso que eso es así y que no hay otra forma de ser. Como vamos a ver más adelante, la violencia es una conducta que se aprende, generalmente en el hogar de origen, en el hogar donde yo fui criada. Si en mi casa había violencia y yo crecí en ese ambiente, ¿qué me va a pasar? Que voy a pensar que esa es la manera de relacionarse. Y entonces, cuando forme mi propia familia, muy probablemente repita ese modelo de relacionar. Porque es lo que aprendí. Y tal vez pienso que no hay otra cosa, que es la única manera. Sea que me identifique como víctima y sea yo la maltratada, o sea que me identifique con el agresor y sea yo la que maltrata. Otra característica de las familias donde hay violencia es el aislamiento, porque estas familias se empiezan a aislar del resto, dejan de tratarse con los demás familiares, con los demás amigos, a veces con las personas de la iglesia, si es que son creyentes, empiezan a quedarse muy solas y después vamos a ver por qué. Un fenómeno muy interesante y que hay que tener en cuenta es este que dice acá, ¿ven? Doble fachada del victimario. Victimario es el maltratador, el que ejerce la violencia. La doble fachada es que esta persona, que generalmente en el 99,9 es el hombre, es el varón,
aunque hay mujeres violentas también, pero en una proporción mucho menor, 99-1, tiene una doble fachada. Hacia afuera de la familia es una persona, un varón simpático, macanudo, seductor, que está dispuesto a, que por ahí que hace chistes, o que por ahí en la iglesia es colaborador, y todos piensan que es una persona bárbara. Pero cuando se cierra la puerta de la casa, hacia adentro es todo lo contrario. Es una persona que maltrata, que ningunea, que agrede, que desprecia, que desvaloriza. Entonces, esta doble fachada, el ser uno hacia afuera y otro hacia adentro, complica más la situación. Y una cuarta característica, aunque hay más, es el pacto de silencio. En las familias donde hay violencia, reina el silencio. ¿Por qué? Porque no se cuenta, no se cuenta. ¿Y por qué no se cuenta? Por vergüenza, por humillación, porque no me van a creer, porque qué van a pensar los demás de mí, porque a lo mejor el maltratador amenaza con que si contás te mato o me mato yo, o nadie te va a creer, o en el caso de que hacer chicos te saco los chicos. Entonces, las relaciones de violencia, donde hay violencia, reina el silencio. Y esto trae una profunda tristeza y es como que va creando una cárcel. Este silencio, este pacto en el que nadie cuenta nada, hace que el abuso, que el maltrato, que la violencia se siga perpetuando en el tiempo. Porque solo se sabe de puertas para adentro. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos dando vuelta una serie de mitos sobre la violencia familiar. ¿Qué es un mito? Un mito es una creencia y que no se discute, se acepta sin discutir, pero que generalmente no es verdad o que tiene una parte de verdad y se toma como verdadera sin discutir. Esto pasa a veces con los refranes, con los dichos, con las creencias populares. Acá tenemos en esta vista 10 mitos, 10 creencias que son todas falsas. Si nosotros tuviéramos un poquito más de tiempo hoy, ustedes podrían pensar cada una, si están de acuerdo o no. Pero ahora lo vamos a hacer, ir leyendo y pensando todas juntas. Estas creencias falsas ayudan a que la violencia se perpetúe. Por ejemplo, ¿vieron esa frase como porque te quiero te aporreo? ¿Es verdad eso? ¿Quién quiere? ¿Te aporrea? Y no. El que te quiere no te va a maltratar. Al menos eso no es lo que la Biblia enseña. Entonces, vamos a ver algunos mitos. Los casos de violencia doméstica son pocos, son escasos. Eso piensan algunos. Esto es un gran error. Como dijimos antes, entre el 60 y hasta en el 90 de los casos de las familias ocurre algún tipo de maltrato, de violencia. Algo que quiero aclarar desde ahora, aunque lo vamos a ver después, cuando hablamos de violencia no estamos refiriéndonos solamente al golpe físico, a la lastimadura. Hay muchas formas de ejercer violencia y después las vamos a ver. Otra creencia que es falsa. La violencia ocurre en familias que tienen pocos recursos económicos. Vieron que hay gente que dice, no, esto pasa en las familias que son carecientes, que son pobres, de pocos recursos, o que les falta educación. No. Lamentablemente la violencia se da en todas las clases sociales, culturales, económicas y aún
espirituales. Ya lo vamos a ver después. Lo que a veces pasa es que las personas que tienen más recursos económicos tienen más recursos para ocultar las cosas. Pero lamentablemente esto se da en todas las familias, o puede darse en todas las familias. Otra creencia que da vueltas por ahí es que los hombres que maltratan lo hacen porque tienen problemas con el alcohol o con las drogas. Esto también es falso. Si bien el alcohol actúa como un desinhibidor y a veces aumenta el riesgo, no es la causa. Hay muchos hombres violentos que no toman una gota de alcohol y hay muchos alcohólicos que si se ponen violentos no lo son con otros, pero no de puertas para dentro de la casa. O sea que esto también es una creencia errónea. Otra creencia que no es verdad, que es falsa, es que los hombres maltratadores tienen algún tipo de enfermedad mental. Esto también es falso. La violencia, como dijimos antes, no es una enfermedad. Es una conducta, una manera de relacionarme que yo aprendí. Aprendí y que creo que está bien, porque como a mí me criaron así, o yo me crié viendo a mis padres o a las personas que me criaron tratarse así, entonces, pero no es una enfermedad. La persona que ejerce violencia no está enferma, no es un justificativo. Es verdad que hay algunas enfermedades que tienen algunas características agresivas, pero vamos de vuelta, no son adentro de la familia. Y también es verdad que hay algunos temperamentos que son más impulsivos que otros, pero nada justifica la violencia, el maltratar a alguien en la familia. Otra creencia muy popular es que un hombre no maltrata porque sí a la mujer. Algo habrá hecho para provocarlo. ¿Vieron que cuando un hombre se quiere justificar porque le pegó o la maltrató de alguna manera, dice, bueno, ella me provocó? Esto es falso. Nadie tiene el poder de hacerme poner violenta a mí, ¿sí? Yo decido cómo reacciono. Y esto es una cosa de la que se agarra el maltratador para no hacerse cargo de su conducta violenta. El siguiente dice, los hombres que agreden a sus parejas son violentos por naturaleza. Nacieron así, nacieron violentos. Bueno, ya dijimos que no. Esto no es así. Nadie nace violento. Se aprende a ser violento y también se puede desaprender y aprender una manera de relacionarnos más saludable sin ejercer violencia. Miren el que sigue. El maltrato emocional no es tan grave como la violencia física. ¿Qué les parece? ¿Es verdad eso? No, no es verdad. El maltrato emocional es tanto o más grave que la violencia física. Porque ¿saben qué? El golpe deja un moretón, una marca que con el tiempo se va. Las heridas emocionales se quedan para siempre adentro de la mujer, de la persona que es maltratada. O sea que el maltrato emocional, que es más difícil de probar porque no se ve, no hay un moretón para mostrar, no hay un diente roto, no hay un hueso, no hay una quebradura, no se puede mostrar, pero deja marcas por adentro que duran para siempre. Miren esto, si una mujer es maltratada continuamente, la culpa es suya por seguir con ese hombre. ¿Cuántas veces? Bueno, si se queda, le debe gustar que le pegue, por algo será. No. Una mujer nunca es feliz cuando es maltratada. Si no sale de esa relación violenta, como vamos a ver después, es porque no puede, no porque no quiere. El abuso sexual y las violaciones ocurren en lugares oscuros y peligrosos y por un
desconocido. Bueno, esto también es falso. El abuso sexual ocurre dentro de la familia y es llevado a cabo por alguien de la familia o por alguien muy cercano a la familia. Este es otro tema, el abuso sexual infantil, pero está bueno que lo tengamos en cuenta. Esto no, la violación es un hecho aislado, violento, que ocurre por única vez y es por un desconocido. El abuso sexual infantil y en la adolescencia y aún en la vida adulta ocurre dentro de la familia. Y el último, que es una creencia también que lamentablemente no es verdad, es que no hay violencia familiar en los hogares cristianos. No debiera haber, pero lamentablemente en muchos hogares cristianos, por un mal uso de lo que la Biblia enseña, hay violencia. Y se justifica la violencia sacando pasajes bíblicos fuera de contexto. Porque tiene que quedar tarde que Dios no aprueba la violencia dentro de la familia. No es la voluntad de Dios que haya maltrato dentro de la familia. ¿Qué tipos de violencia familiar hay? Bueno, la primera que vamos a nombrar es el maltrato infantil. ¿Sí? Tenemos tres clases de personas que sufren violencia en la familia. Los chicos, por su edad, porque están en una relación de dependencia del adulto. La otra inmensa mayoría son las mujeres y también los ancianos y discapacitados, personas con discapacidad. Esta es la población más vulnerable. Dentro del maltrato infantil, que no vamos a ver hoy, solo nos vamos a nombrar, están las formas activas, que son el abuso físico, emocional y sexual. Abuso físico, cuando se pega, bueno, cualquier tipo de abuso físico, abuso emocional y el abuso sexual que recién nombramos. Y las formas pasivas de maltratar a los chicos, el maltrato infantil, son el abandono físico, la falta de cuidado, el abandono emocional, y los chicos que son testigos de violencia entre sus padres. ¿Vieron lo que dijimos antes? Hay chicos que crecen viendo maltratar a su papá, a su mamá. Y aunque a ellos no les peguen, sufren igual que si los golpearan, por ver el maltrato entre sus padres. Bueno, este es otro tema, pero lo nombramos para saber que también existe en la familia. Y ahora viene en algo que nos vamos a tratar de detener hoy. La violencia en la pareja o violencia conyugal. Hay distintas clases de violencia, como dijimos antes. Una es la violencia física, que es la que se refiere al golpe, al pellizcón, al empujón, al arrinconar contra la pared, al agarrar del cuello, al empujar, tirar de un auto, encerrar en una habitación a oscuras, obligar a comer, bueno, hasta la muerte. Esa es la violencia física. Cualquier tipo de agresión contra el cuerpo. Empujar, tirar por la escalera, contra un espejo, lo que a ustedes se les ocurra. Después está la violencia emocional, psicológica y verbal, que era de la que hablábamos antes. Quizá el esposo o el novio no pegue, pero continuamente desvalorice. Ningunee, como se dice ahora. No servís para nada, haces todo mal, siempre lo mismo, no podés hacer nada bien. Mirá a tu prima, tu hermana, mi amiga, comparaciones, denigraciones, cosas que hieren las emociones. Esa es la violencia emocional y es la que más duele, porque como dijimos antes, me va lastimando, me va haciendo sentir cada vez menos,
me hace sentir indefensa, pierdo la autoestima, pienso que no soy nada. Si esa persona que me dice, un día me dice que me quiere y otro día me dice, sos una loca, sos una histérica, no servís para nada, ¿por qué me provocás? No, mirá la comida, se te quemó, no podés hacer nada bien. Entonces yo digo, ¿pero qué pasa? ¿Me ama? ¿Sirvo? ¿No sirvo? Entro en un estado de confusión que ya no sé quién soy. Eso le pasa a la mujer que es maltratada. Otro tipo de maltrato es el maltrato sexual, que es cualquier relación que no esté consentida. Estamos hablando dentro del matrimonio. Puede ser fuera también, pero nosotros lo estamos tratando dentro del matrimonio. Obligar a la esposa o a la mujer, a la pareja, a ver pornografía, compararla con otras mujeres, insultarla durante la relación sexual, acusarla de frígida, bueno, y obligarla a tener relaciones cuando está enferma o después de haberle pegado. Todo esto hace al maltrato sexual. El abuso financiero o económico se da cuando el hombre no provee para las necesidades de la familia, o no la deja salir a trabajar, pero para obligarla a tener en casa y que no tenga contacto con los demás, o por el contrario, él no trabaja porque supuestamente no consigue y la obliga a trabajar a la esposa. O cuando el dinero que entra a la familia, él se lo juega o lo malgasta, ese es el abuso económico. También hay un maltrato social, que es el que decíamos cuando el hombre no la deja tener contacto la mujer con su familia, con sus amigas, si son chicas que están de novias, con sus compañeras de escuela o de facultad, con los jóvenes de la iglesia. Supongamos que hay algo en la iglesia y entonces, o una reunión de familia y a último momento pone una excusa y no va, o le dice a ella que no puede ir porque quiere que se quede con él, y cada vez la va aislando más, le va haciendo un mundo más chiquito. Y por último está el abuso espiritual, que era este que decíamos antes. Sacar textos de la Biblia fuera de contextos y usarlos para justificar el maltrato y para crearle culpa a la mujer. Esto te pasa porque vos te lo mereces, porque vos no haces las cosas como Dios manda. Y entonces a mí no me queda otra que pegarte, para que aprendas. ¿Sí? Esto que parece muy cruel, esto pasa. Y pasa mucho más de lo que nosotros creemos. Entonces, resumimos, la violencia doméstica o conyugal es la ejercida por el varón hacia su pareja o expareja. Muchas veces pasa que después de una separación o un divorcio, en general estamos hablando, no dentro de la iglesia, este hombre sigue maltratando a su expareja, porque la sigue amenazando, sigue diciéndole que la va a matar, la llama, le manda mensajes, le dice que le va a quitar a los hijos, o sea que sigue ejerciendo esta violencia. Y puede darse en una relación de noviazgo, de matrimonio, en una unión de hecho, es decir, en personas que están juntas sin haberse casado, y no importa si conviven o no. Y tiene dos características. Una es el carácter cíclico, es decir, que cumple un ciclo, no se da todo el tiempo de la misma manera. Y la otra es la intensidad creciente, es que cada vez es más fuerte y más grave. ¿Qué es esto del ciclo de la violencia en la pareja? Como dijimos antes, la violencia no se da todo el tiempo de la misma manera. Va cumpliendo un ciclo. Empieza con una fase de acumulación de tensión, donde el varón se muestra irritable fácilmente, se enoja por cualquier cosa, o se queda callado y nadie sabe por qué, o está protestando todo el tiempo, que vos sos así, que sos asá, que no tenés la comida, que la casa, que la ropa, cualquier excusa. Va acumulando tensión. Cuando esta tensión llega a un punto, se da la segunda fase, que es la fase de
descarga violenta, que es cuando el hombre estalla y entonces generalmente descarga la violencia física, pega o cualquiera de las otras cosas que nombramos antes. Esta fase es muy grave porque puede terminar hasta en la muerte de la mujer, ¿no? Y la mujer no puede hacer nada más que tratar de atajarse y defenderse de los ataques del varón. Y él decide cuándo le pone fin. Cuando esta fase termina, los dos quedan como en estado de shock. La mujer no entiende nada que pasó, porque no sabe qué fue lo que provocó la descarga. Porque en realidad ella no hizo nada para provocarlo. No es que es la culpable como él le hace creer. ¿Sí? Si le sirvió la comida como él quería, por ahí fue que miró para otro lado. Y si no, fue que estaba vestida de rojo en vez de estar vestida de azul. La excusa es cualquiera, porque el problema en realidad no está en la mujer, sino está en el varón, en el hombre, que es quien ejerce la violencia. Ahora, después de esto, hay veces en que el hombre se da cuenta que se le fue la mano, porque tal vez ella le dice, bueno, basta, ahora se lo voy a contar al pastor de la iglesia, o hago la denuncia, o se lo cuento a mí. Entonces dice, uy, me fui de tema, se me soltó la soga, como dicen algunos, la cadena, ¿no? Esas excusas así que escuchamos a veces en las noticias de los diarios. Entonces empieza una fase que se llama de arrepentimiento o luna de miel, en la que el hombre parece que está arrepentido, ¿no? Pero tampoco asume la responsabilidad, sino que le dice, bueno, pero si vos no hubieras hecho tal cosa, yo no hubiera reaccionado así. Pero como tiene miedo a perderla o a quedar descubierto delante de las demás personas, empieza a hacer promesas y a hacer regalos, le dice que va a cambiar, le dice que va a orar más, va a leer más la Biblia, va a ir a un psicólogo, va a buscar un tratamiento, todas promesas para tratar de reconquistar. La mujer trata de creer en esto, en que él cambió y que no va a volver a pasar, y lamentablemente, como esto es un ciclo, empieza otra vez. Se empieza a acumular la tensión otra vez, hasta que viene una nueva descarga, que en la siguiente, como dijimos antes, como esto tiene una intensidad creciente, la próxima vez va a ser más fuerte y más peligrosa y más grave que la anterior. Porque la violencia siempre arranca de donde se detuvo. Entonces, ¿por qué decimos que la intensidad es creciente? Porque en un primer momento, sobre todo en el noviazgo, porque esto empieza en el noviazgo, no empieza en el matrimonio. Lo que pasa es que hay luces rojas que las chicas no ven. En un primer momento la violencia es sutil, es como muy disimulada. Entonces, pueden parecer que las conductas no son violentas. Por ejemplo, un novio que es extremadamente celoso, controlador, dice, no, pero yo no soy celoso, yo lo hago porque te cuido. Entonces la espía, la obliga, la controla, y la chica dice, bueno, debe ser que me quiere mucho y me quiere cuidar. Y en realidad, no es eso. Entonces, aunque ella no lo tome como ¿me escuchan ahora? Sí, sí, sí. Se me había caído la conexión. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, buenísimo. A ver, voy a volver al Power. A ver, ahí estamos. Ahí. Perdón, Ahí está. Ahora nos vemos y nos escuchamos y están viendo el Power. ¿Sí? Sí, sí. Ahí sí. Bárbaro. Gracias. Muy bien. Entonces dijimos, la violencia deja consecuencias físicas, puede ser quebraduras, disminución en la audición, en la visión por los golpes. Muchas veces el hombre se pone especialmente agresivo durante los embarazos y pega en el vientre para lastimar. Y a veces hasta hay abortos producidos por estos golpes. A veces la mujer
que sufre violencia en casa tiene problemas para dormir, para alimentarse, tiene dolores y no sabe bien por qué, le duele la cabeza, el estómago, bueno. También las consecuencias emocionales que dijimos antes. Esta mujer empieza a sentir que no vale nada, se le destruye la autoestima. A veces está tan confundida que no sabe si es verdad que se volvió loca, como le dice el hombre. Y empieza a confundirse cada vez más. Hay consecuencias relacionales, porque se va quedando cada vez más sola, sin amigas, sin contacto con su familia, sin relacionarse con los hermanos de la iglesia. Hay consecuencias económicas, porque como ya dijimos antes, muchas veces no trabaja o tiene miedo de qué va a pasar, si el esposo no le va a pasar lo necesario. Hay consecuencias espirituales también. Hay muchas mujeres que ven resentida su relación con el Señor, porque están llenas de culpa y de vergüenza y piensan que hicieron algo malo para merecer esto que les está pasando, porque esto es lo que les hizo creer el maltratador. Y a veces empiezan a cuestionarse, bueno, ¿y por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué me tocó esto a mí? ¿Qué hice yo de mal? Y entonces se resiente la relación espiritual también. Y la causa más grave, obviamente, es la muerte, que se denomina de manera técnica como femicidio, que ustedes habrán escuchado que en esta época de cuarentena han aumentado. ¿Por qué? Porque al tener que estar la mayor parte del tiempo, o todo el tiempo, como pasó acá en Buenos Aires, conviviendo con el maltratador, el riesgo es mucho más alto y han aumentado los casos de muerte terriblemente, de mujeres que han muerto durante esta cuarentena víctimas de violencia. Ahora, ¿por qué se queda una mujer en una relación violenta? Ya dijimos que no es porque le guste, se queda porque no puede salir. ¿Y por qué no puede salir? Como dijimos antes, un factor es la naturalización de la violencia. Es lo único que conoce, no sabe que hay otra forma de vivir. Otro punto es el miedo. Tiene mucho miedo a las amenazas del hombre, a que los demás no le crean, a que le saquen a los hijos. También tiene mucha culpa, una culpa que no merece, porque ella no es responsable de lo que le pasa. No es que provocó. La responsabilidad, como en todas las relaciones de abuso, lo mismo pasa en el abuso sexual infantil. El chico no es responsable de lo que le pasa. La culpa es del abusador. Tiene mucha vergüenza, le da mucha vergüenza lo que le está pasando y se siente humillada. Por eso decíamos antes que hay mucho silencio y esto no se cuenta porque da mucha vergüenza, mucha humillación. A veces hay razones económicas. Este efecto de la luna de miel, el creer que bueno, esta vez es la última, él me prometió que va a cambiar y yo le creo. Entonces, a veces hasta mujeres que hicieron la denuncia o fueron y le contaron al pastor o a alguien de confianza, dicen, bueno, no, la verdad que no, era yo la equivocada. Y se desdicen, en la esperanza de que este hombre cambie. Y dos conceptos más. Uno es la indefensión aprendida, ¿sí? De tanto ser agredida, ella queda como un estado de indefensión. No tiene capacidad de reaccionar, no se puede defender, no puede buscar ayuda. Cree que esto es así y no hay posibilidad de cambio, no hay esperanza, no hay salida posible. Y la doble victimización se da cuando la mujer se anima a contar, vamos de vuelta, a un familiar, a una amiga, a un médico, al pastor de la iglesia, a alguna hermana de confianza, aún a veces a la policía cuando va a hacer la denuncia, y la respuesta es, bueno, ¿y usted qué hizo? ¿Qué le hizo para que reaccionara así? Entonces, en vez de creerle y ayudarla, la hacen sentir doblemente culpable. ¿Qué debe hacer una víctima de violencia familiar para poder salir? Después vamos a ver cómo podemos ayudar. Quizá alguna de ustedes en este momento, que llegamos hasta acá, se haya dado cuenta que está viviendo en una situación así.
o se acordó de una amiga, de una vecina, de una sobrina, de una compañera de trabajo o de facultad que está viviendo así. Después vamos a ver qué podemos hacer para ayudar. Ahora, si soy yo, si me doy cuenta que yo soy una víctima de maltrato en la familia, lo primero que tengo que hacer es reconocer mi situación, no negarla, no decir, no, bueno, esto no es tan, no. Tengo que darme cuenta que esto me está pasando y reconocerlo. Romper el aislamiento, ese pacto de silencio, hay que romper el silencio y animarse a pedir ayuda, no quedarse sola con el problema. Si vos te das cuenta que sos víctima de violencia, tenés la bendición de que en esta iglesia los pastores hayan tenido la sabiduría de armar este taller. Entonces busca ayuda. Habla con uno de los pastores, habla con la esposa del pastor, con alguna hermana de confianza. No te quedes con el problema sola. Busca ayuda. Si estás en peligro físico inminente, si la cosa es muy grave, hay que buscar protección. Hay que buscar ayuda especializada. No cualquiera está capacitado para ayudar en esto, porque es una problemática muy compleja. No se soluciona orando solamente, no se soluciona leyendo un par de textos, se soluciona sí orando, por supuesto, sí teniendo en cuenta lo que Dios dice, pero hace falta ayuda de alguien que entienda de este tema. Tenés que redefinir tu identidad. Quizá tu autoestima está por el piso y vos pensás que no vales nada, porque eso es lo que te hicieron creer. Bueno, hay que trabajar con esas heridas y empezar a sanar. Y salir de ese lugar de víctima redescubriendo la dignidad y el valor que Dios te dio. ¿Qué hacemos nosotras si no estamos en una relación violenta, pero nos damos cuenta que alguien está sufriendo? ¿Cómo la podemos ayudar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es estar cerca de esa mujer que está sufriendo, porque esa mujer está sufriendo y mucho. Entonces, tenemos que establecer una relación de cercanía, de confianza. Si la mujer se anima a contarnos lo que le está pasando, bueno, tenemos que creerle, no mostrarle desconfianza, decirle, bueno, pero, ¿y vos? No, escucharla con respeto, porque seguramente a ella le costó mucho animarse a contar. Si pertenece a una iglesia, bueno, hacer esto que están haciendo ustedes, un taller, una charla, a todo el grupo, sobre todo a las más jóvenes, que todavía no están, que recién están empezando un noviazgo, para que sepan qué es lo que Dios dice acerca de las relaciones entre varones y mujeres, y puedan prevenir y evitar relaciones de violencia. Tenemos que brindar esperanza. Se puede salir de la violencia familiar. No es fácil, pero con la ayuda de Dios y muchas veces de profesionales especializados y el acompañamiento de hermanos amorosos de la iglesia o de familiares o de amigos, se hace que siempre hay esperanza. De la violencia se puede salir. Una cosa muy importante es asegurar la reserva. Si esa persona, si esa mujer o ese niño que sufre abuso se animó a contar, tiene que tener la garantía de que yo no voy a andar repitiendo lo que me contó, que va a quedar en reserva, que vamos a buscar a alguien de confianza para que nos ayude. Tenemos que ofrecerle compañía para pedir ayuda a profesionales o a instituciones especializadas. Ayudarla a recuperar la autoestima, como decíamos, esta cosa de que no valgo nada. Y asegurarle que Dios la creó con valor y con dignidad. Esto lo enseña la Biblia. Y tiene que recuperar esa dignidad y ese valor que siente que no tiene. Y acompañarla durante todo el proceso, sin juzgarla, sin presionarla y respetando sus tiempos, porque no es fácil salir de la violencia.
¿Qué puede hacer la comunidad? ¿Qué podemos hacer todos? Bueno, en primer lugar, dejar de considerar a la violencia como un problema privado. Decir, bueno, eso es cosa de la familia, nosotros no nos metemos, cada familia. No, todos somos responsables. La violencia familiar es un problema de salud pública. Una mujer que sufre violencia tiene problemas si trabaja en el rendimiento en el trabajo. Si es una chica que estudia, le cuesta concentrarse, le cuesta porque está lastimada. Otra cosa que tenemos que hacer, que ustedes están haciendo en este momento, y de vuelta felicito a los hermanos responsables de la iglesia por esta iniciativa. Informarse sobre la problemática, saber de qué se trata, no cerrar los ojos, ni los oídos, ni menos el corazón, porque esa persona está sufriendo. Hay que acompañar a las víctimas en todo el proceso doloroso de tomar conciencia y de recuperación. Y, muy importante, reconocer y modificar nosotras cualquier forma de maltrato que estemos protagonizando, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia o en la comunidad. ¿Y qué podemos hacer como iglesia frente a la violencia? Bueno, en primer lugar ya lo dijimos, prevención, evitar que ocurra. ¿Cómo? Primero tomando conciencia de que la violencia existe. Tenemos que estar informados sobre el tema, porque no se trata de dar un consejo así a la ligera, porque si decimos cosas fuera de lugar, quizás vamos a hacer mal en vez de bien. Entonces, tenemos que estar informados. Tenemos que enseñar y practicar relaciones interpersonales de acuerdo a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios. Por eso tenemos que conocer lo que Dios dice sobre la violencia y el abuso del poder entre los seres humanos. Y ser nosotros mismos ejemplos de buen trato y de modos saludables de relacionarnos de acuerdo al modelo de Dios. Muchas veces pasa, como decíamos, que hay personas que lo único que conocen es lo que viven en su familia, la violencia. Entonces llegan a la iglesia y de repente ven familias que se tratan de otra manera, que se tratan de acuerdo a lo que Dios planeó, donde hay amor, donde hay todo lo que debe una familia. Y entonces se les abre un mundo de esperanza sabiendo que hay otra forma de vivir y pueden salir de la violencia. Eso desde la prevención, para evitar que la violencia se instale. Ahora, si ya está instalada en la familia, entonces tenemos que asistir y acompañar a estas personas y a estas familias que sufren violencia. Y por último, ayudar a recuperar la esperanza y la dignidad con que Dios nos creó. Vamos a terminar con un pasaje de la Biblia, con palabras del Señor Jesús que hacen referencia a la profecía de Isaías. Dijo el Señor, esto está en Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas noticias a quienes, a los pobres. Una mujer, una familia que sufre violencia, está empobrecida, se ha quedado casi sin recursos. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El Señor, no es la voluntad de Dios que en una familia haya violencia. Y Él quiere sanar a esos corazones que están lastimados, heridos por la violencia. A pregonar, dice, libertad a los cautivos. Una mujer que sufre violencia está como adentro de una jaula, como presa, no puede salir, está cautiva de esa violencia. Bueno, la buena noticia es que hay esperanza, hay libertad. A dar vista a los ciegos. Muchas veces la mujer que sufre violencia no puede ver lo que le está pasando. Entonces ahí estamos nosotros, los demás, para contacto, con prudencia, estar al lado y ayudarla a ver a lo que le está pasando. A poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año agradable del Señor. El Señor Jesús dijo, conocerán la verdad
y la verdad los hará libre. Hoy ustedes han tenido información que quizás no tenían antes, ¿sí? Y ahora saben. Y esta verdad que hoy conocieron puede ser una puerta que se abre hacia la libertad del maltrato. Dice Génesis 1 que Dios creó a su imagen al varón y a la mujer. Nos creó iguales en dignidad, ambos a su imagen y semejanza, complementarios en los roles, pero iguales en dignidad. Entonces, no es la voluntad de Dios que una mujer sufra violencia. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y si leemos las cartas de Pablo, vamos a ver muchos consejos útiles sobre la manera de relacionarnos. Dios quiera que en esta tarde, sea que seas vos la que estás sufriendo esto, sea el primer paso para salir de esta situación a una situación más saludable. Recurrí a tus pastores, a las esposas de ellos, a hermanos de confianza. Y si sabés de alguien o te das cuenta ahora que estás más informada, que una amiga, una vecina, una hija, una nieta, una sobrina está pasando por una situación así, seas un agente de bendición para ellas. Que Dios las bendiga. Gracias. Bueno, muchas gracias, Priscila.